¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, eso suena muy bueno entonces. Voy a darle unas cuantas instrucciones antes de comenzar. Nosotros primero que nada tenemos potluck para todos, hay almuerzo, así que están todos invitados. Están todos invitados, amén. Amén, vamos a disfrutar, ¿verdad?, de un riquísimo almuerzo que se ha preparado. Lo segundo, si usted necesita usar el baño o hacer una llamada telefónica o algo por el estilo, el momento preciso es ahora, en lo que yo estoy hablando. Usted puede salir y hacer eso, porque vamos a hablar y voy a orar, porque si cuando nosotros comencemos el tema, usted sale, cuando regrese estará perdido en el espacio. Bien, así que pues es un consejo para que vaya hilando. Yo he llegado a lugares, por ejemplo, donde he llegado a funeraria, donde se está teniendo un servicio. He llegado tarde, donde ya el mensaje ha comenzado. Y entonces lo que escucho es la segunda parte de lo que estaba diciendo. Y entonces uno sale diciendo, pero ¿cómo llegó a esas conclusiones? ¿Cómo sacó esos detalles? Claro, no estuve al principio, así que no puedo juzgar, ¿verdad?, por lo último que escuché. Así que les recomiendo no desconectarse. Si usted tiene a alguien a su lado, como el sábado pasado, que le está haciendo competencia, pásele la mano para que se calme y así podamos estar todos conectados en el tema de hoy. Amén, pueblo. Bien, ¿cuántos estuvieron el sábado pasado con nosotros? ¿Puedo ver las manos? Muy bien, ¿entendieron perfectamente el tema del sábado pasado? Retomamos la parte del juicio, lo explicamos muy bien, no tuvimos internet, por lo tanto no se pudo transmitir ni tampoco dejarlo posteado en Facebook, pero se grabó para luego colocarlo, que si alguien no tuvo la oportunidad de verlo y concretar bien la información, pues allí tiene la oportunidad de hacerlo. Bien, así que habiendo dicho eso, vamos a orar, pedir la dirección de Dios en el tema de esta mañana. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, como siempre venimos ante tu presencia, no como justos, sino como pecadores, rogándote siempre por tu misericordia para con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos use en esta mañana y que tu iglesia se edifique a pesar, Señor, de las imperfecciones del instrumento. Nos encomendamos en tus brazos de amor para que tú nos guíes de principio a fin y que tu palabra pueda hacer un efecto, Señor, positivo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuál fue nuestra lectura bíblica? Si me cambian en tecnología allá, pues entonces se la presento también en la pantalla, la lectura bíblica que la tenemos allí ya mismo para que usted también participe de ella. Bien, los temas que hemos estado preparando, los temas que hemos estado trabajando, son temas que ustedes escogieron. Recuerden, nosotros colocamos una pequeña cajita aquí al frente y entonces esa cajita le dimos algunos papelitos a ustedes para que ustedes escribieran los temas de los cuales ustedes les gustaría que nosotros hablemos aquí. Así que pues comenzamos con la serie del juicio y lo terminamos el sábado pasado. Hoy pues en el tema de esta mañana pues queremos contestar algunas preguntas específicas que están allí. El texto de Génesis capítulo 3 verso 15 comienza diciendo, ¿cómo comienza diciendo? Y pondré, no lo sabemos de memoria porque es un texto muy famoso. Y pondré, ¿qué cosa? ¿Entre quién? Entre ti y la mujer. ¿Quién es ese ti? ¿A quién le pertenece el ti? ¿Ese ti a quién se refiere? El ti se refiere ¿a quién? A la serpiente. Entre ti, a la serpiente, ¿verdad? Entre ti y la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero él te aplastará, ¿qué cosa? Algunas otras versiones dicen te herirá en la cabeza. Gracias, Fer. Bien, yo soy de lo que creo, si no la Biblia entera, completa, pero por lo menos comenzamos con la primera parte. El Antiguo Testamento completo, está basado en este texto bíblico. Repito,
sino la Biblia completa, que en el segundo tema, pues veremos la segunda parte de esto que estamos hablando ahora, o que comenzamos a hablar ahora. Por lo menos el Antiguo Testamento está basado completamente en este texto bíblico, porque todo lo que se desarrolla en el camino va en esa dirección. Está hablando de cuántas simientes el texto bíblico. ¿De cuántas simientes? 2, la simiente de la mujer y la simiente de ¿quién? La simiente de la serpiente, está en el texto. El texto habla de la simiente de la mujer, pero también habla de la simiente de la serpiente. Ahora yo le pregunto, si nosotros, claro, eso fue lo que Dios le dijo allí en principio, pero inmediatamente nosotros vemos cómo eso se va cumpliendo o cómo comienza a cumplirse. ¿Entre quiénes se cumple eso? Ahí está en pantallas. ¿Quiénes son esos dos? ¿A quién representa Abel? ¿Qué simiente? La simiente de... ¿Se puede ver? ¿Y por qué ustedes están tan tímidos? Yo creo que está claro. Abel pertenece a la simiente de la... y Caín pertenece a la simiente de... Muy bien, entonces si pertenece a la simiente de la serpiente, Caín, se supone que las obras o la obra de la serpiente lleve a cabo, ¿sí o no? Muy bien, cuando uno es simiente de algo, hablando dentro de este contexto, se espera que actúe de acuerdo a quien representa o de dónde viene específicamente. Y nosotros sabemos lo que sucedió. Génesis relata la historia, parte de la historia, dice la Biblia, Génesis capítulo 4, versos 7 y 8. Recuerden, en el versículo 6, Dios le dice, pero ¿por qué te ensañas, Caín? ¿Por qué te enojas? Usted recuerda el enojo, ¿verdad que sí? Es decir, Dios aceptó la ofrenda pero rechazó la ofrenda ¿por qué rechazó la ofrenda de Caín y no la de Abel? Simple y llanamente, Abel siguió las instrucciones. Abel llegó al sacrificio, hizo el servicio como Dios ordenó. Caín quiso ofrecerlo como él quiso, como él le plació. Y entonces Dios no rechazó. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Dios no está diciendo, Caín, te rechazo como mi hijo, tú eres un desobediente. O sea, no ese es el sentido. Rechazó el servicio, no lo rechazó a él. ¿Estamos claros en eso? Entonces, rechazar el servicio, Caín se enojó. Y entonces ahí es donde viene la lectura que vamos a leer ahora. Génesis capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, si bien hiciere, eso es Dios hablando con Caín, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está ¿a qué cosa? A la puerta. Está en rojo porque yo quiero que usted medite un poquito en eso. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le está diciendo, te están acechando. Dios le está diciendo a Caín, Caín, mi hijo, vas por un mal camino. No es por ahí. ¿Por qué te enojas? No es para tanto. Simple y llanamente vamos a modificar esto. Vamos a organizarlo y a reestructurarlo. No hay que irse tan lejos. Dios le está diciendo a Caín. No hay que sentirse así tampoco. Simple y llanamente vamos a recapitular y vamos a hacer algunas correcciones en el servicio. Dios le da una advertencia, es decir, la forma de Dios hablar con Caín es diciéndole, mi hijo, o sea, se muestra la misericordia de Dios en busca de Caín para que no siga el camino por donde va. Ahora, cuando dice Moisés, que es el que escribe el libro de Génesis, que el pecado está, ¿cómo dice el texto? ¿Está qué cosa? A la puerta. Es la primera vez en la Biblia donde se utiliza esa palabra pecado. Es la primera vez. Y lo interesante es que cuando se utiliza en forma de está personificado. Es decir, el pecado está personificado. Quiero que capte un poquito eso. De hecho, déjeme escribirle la palabra en hebreo para que usted la tenga allí. Yo no sé si se puede ver bien, pero anyway, usted lo va a determinar así
de esa forma como va. Usted no entiende un pepino de lo que yo escribí, ¿verdad que no? No importa, pero esa palabra que está allí, hatat, es la palabra que se utiliza para esta que está aquí, que es pecado. Esa palabra en el idioma hebreo, que es una lengua muerta que no se habla, guarda relación con el término rabizum. Pertenece al acadio. El acadio es otra lengua semítica muerta que se hablaba en la antigua Mesopotamia. Ya no se habla tampoco. Los filólogos no les gusta que le digan lenguas muertas porque ellos todavía la estudian y la hacen hablar y todo eso, pero son lenguas que no se hablan, es decir, idiomas que no existen ya. Se estudian para entender la cultura de esos tiempos, pero ya no están vivos. Lo interesante es que rabizum, el término rabizum, era un término que se utilizaba en la demonología de Mesopotamia para atribuírsela a un demonio que estaba en la puerta, ya sea cuidando los que viven en ese edificio, en la puerta de un edificio, ya sea cuidando los que viven dentro o acechando a los que viven dentro que salgan. ¿Se entendió eso? Es decir, es un demonio que está aquí en la puerta del edificio. El rabizum, que guarda relación la palabra hatá con rabizum. Es un demonio que está a la puerta allí, resguardando lo que está dentro del edificio, está allí atento, o bien puede ser también un demonio acechando lo que están dentro para cuando salgan, ¿qué cosa? Atacarlo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Caín. Cuando Dios le está diciendo a Caín, el pecado está a la puerta, no es simple y llanamente el pecado que tú vas a cometer. Hay alguien que te está ¿qué? Y la forma de cómo tú abrirle la puerta a ese alguien es haciendo lo contrario a lo que Dios te dice que haga. ¿Usted capta el punto? De modo que Dios le está diciendo a Caín, cuídate, llevas un mal camino, vas en una mala ruta y te están acechando. Podría uno decir, algunos dicen, bueno, lo que pasa era que Caín estaba endemoniado. Bueno, vamos a leer ese texto más adelante, pero llama mucho la atención de que hay alguien que siempre acecha, ¿sí o no? ¿Quién es el que acecha según 1 de Pedro 5:8? El diablo es el que acecha, ¿sí o no? Y acecha con el propósito de ¿qué? De matar, robar y destruir, dice Juan 10. Entonces, el que está acechando a Caín, déjame ver si Caín se desvía, déjame ver si Caín se enoja con Dios, déjame ver si Caín deja de hacer lo que tiene que hacer. Inmediatamente deja lo que tiene que hacer, se enoja con Dios, automáticamente le está abriendo la puerta ¿a quién? Y Dios le está diciendo, Él está a la puerta y te está acechando. En el momento que resbales, vas a fracasar, porque te va a presentar las cosas de forma diferente. Y efectivamente, ¿pasó así o no pasó? De hecho, mire lo que dice el versículo, la última parte del versículo 7. Dice, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que le está diciendo, déjeme quitarle esto. Lo que le está diciendo en esta parte de aquí es que tú debes gobernar al pecado, no el pecado gobernarte a ti. Tú debes, ¿qué cosa dice el texto? Caín, te están acechando, acéchalo tú a él. Sé tú un vigía, un guardián allí, y no permitas que el pecado entonces se enseñoree de ti. Enseñoréate tú de él, gobiérnalo tú a él. Si bien haces, no tienes por qué temer, pero si mal haces, te están acechando, de modo que debes tener eso en cuenta. Pero nosotros vimos en el verso 6 que dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué cosa hizo? Y lo mató. Entonces, ¿cumplió la obra de Dios o cumplió la obra del otro? Entonces, Caín no era simiente de la serpiente. Caín no era simiente de la serpiente. Los dos son hijos de Adán y Eva. Pero Caín decidió de quién iba a seguir la línea, a quién iba a seguir en esa dirección, y por lo tanto lo mató. Ahora, la pregunta que uno se haría, este texto no está aquí, pero ustedes me ayudan a buscarlo. ¿Por qué mató Caín a Abel? Estoy asentando las bases de todas las cosas que vamos a ver ahora. Usted tiene que entender esto muy bien,
porque eso va a contestar muchas preguntas que ustedes hicieron en los papelitos. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por, esa es buena, sí, envidia, celos, muy bien. Todo eso es malo, ¿sí o no? Sí, ahora vamos a leer en Primera de Juan capítulo 3, alguien que me ayude, yo no tengo aquí el texto, pero que me ayude, Primera de Juan capítulo 3, verso 12. Yo quiero leer ese texto porque es lo que Juan determina y dice. Ahora, yo quiero que usted subraye algunas palabritas que menciona Juan allí. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. ¿Lo tenemos? Doctora, por favor. Sí, el 12, capítulo 3, verso 12. Pausa. No como Caín que era, se identificó él, ¿sí o no? Muy bien, sigamos. Muy bien. Note, el mismo Juan está diciendo, para contestar, el mismo Juan está diciendo, ¿y por qué causa le mató? La respuesta, doctora. Subráyeme esas dos palabras. La razón por la cual Caín mató a su hermano era porque las obras de Abel eran ¿cómo? Justas. Y la de Caín ¿cómo? Esa es la única razón. Con ese detalle, esa aclaración de una simiente de la serpiente, usted va a entender la Biblia completa. Completa. La razón por la cual el diablo se ensaña con Dios es porque la obra de Dios es ¿cómo? Y la de él es ¿cómo? Punto. No hay más nada que buscar allí. Eso está claro allí. Y entonces por eso desde el Génesis comienza la división de las dos simientes. Y entonces viene la línea de la simiente de Dios y viene la línea de la simiente de la serpiente. Y vamos a explorar algunos detalles, no todos. Claro, usted puede después estudiar la genealogía de cada, ¿verdad? Héroe en la Biblia y entonces identificar eso de una forma directa. Pero mire, por ejemplo, la simiente de Caín. Todas estas personas son los que representan la simiente de la serpiente. Todos los hijos de Caín. Pero de parte de Abel, ¿cuánta descendencia vino de Abel? ¿Cuántas? ¿Por qué usted se queda paralizado? Él allí le ayuda. Abel no tuvo descendencia. ¿Por qué no tuvo descendencia? Porque Caín lo mató. De modo que Abel era la simiente. Satanás dijo, esta es la simiente que me va a aplastar la cabeza. Usó a un descuidado, usó a uno que se enojó en el camino, lo usó como instrumento y mató a quien él pensó que era la simiente que le iba a aplastar la cabeza. Pero eso simple y llanamente era la semilla, era el inicio de algo que iba a venir, más grande que ni siquiera él se imaginaba cómo vendría. Pues por lo tanto, Abel murió o no murió, lo asesinaron, no tiene simiente. Pero si usted se lee en Génesis capítulo 4, verso 24 en adelante, usted va a notar que dice que que Dios se volvió a acordar de Eva y le dio otra simiente en lugar de Abel. ¿Cómo se llama él? Set. Y entonces dice el texto bíblico que después que Set, el que está aquí, tuvo a Enos, el que está aquí, los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios. Comenzó a identificarse la simiente como tal. La gente comenzó a relacionarse con Dios, pero hubo un problema. Claro, ninguna de estas personas que están aquí, pueblo, ninguna de estas personas que están aquí vivió para el diluvio. Es decir, cuando el diluvio cayó ya yo había muerto, no existían. Pero sus descendientes, de hecho, hombres fieles y buenos representantes de la simiente de Dios. Ustedes saben que Enoc, ¿dónde está Enoc? Caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Se portó bien el muchacho, está en el cielo. Pero ninguno de estos, Matusalén, ¿cuántos años vivió Matusalén? Matusalén participó quizás aún de la construcción del arca y todo eso, pero no estuvo allí cuando el diluvio cayó, ya había muerto. Pero los descendientes, escuche bien esto, los descendientes de estos que están aquí se mezclaron con la simiente de la serpiente. Si usted lee en Génesis 6, usted va a encontrar ese detalle. ¿Comenzaron a qué cosa? Porque Satanás dijo, yo mato uno y Dios trae otro. Entonces no me conviene. Lo que voy a hacer es a mezclar.
Y ahora yo le pregunto, ¿tuvo éxito Satanás en la mezcla, sí o no? Ahora, ¿quién está detrás de esa mezcla? ¿Quién está detrás de esa mezcla? ¿Quién estuvo detrás del pecado de Caín? Ya lo leímos en Primera de Juan. Es decir, el diablo tiene que ver en todo lo que obviamente se hace en contra de Dios. Aquí dice que las simientes se unieron. Léaselo en Génesis capítulo 6. Dice que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y y comenzaron a mezclarse entre ellos. Pero hay una cita del Espíritu de Profecía que yo quiero compartir con ustedes. Claro, no la voy a desglosar ni nada por el estilo, pero quiero leer algunos puntos impactantes de las cosas que Jesús encontró cuando vino a esta tierra, lo que Jesús tenía que lidiar, con lo que Él tenía que trabajar, cuál era la misión especial de Jesús en ese momento específico. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Los cuerpos, lea detenidamente conmigo, los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de ¿quiénes? Muy bien. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil habida por haber. La misma estampa, dice, de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseía. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar, ¿qué cosa? La imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús para restaurar en el hombre, ¿qué cosa vino a restaurar? De modo que no era simple y llanamente una mezcla sencilla. El demonio estuvo detrás de todo eso. Porque era su intención no solamente mezclar la simiente, sino dañar la genética. Si el enemigo puede corromper la simiente de la mujer, no hay forma de que Dios traiga en el Nuevo Testamento al Mesías prometido. ¿Usted está captando lo que estoy diciendo? No hay forma, si la simiente se corrompe completamente, de que Dios tenga la oportunidad de traer a esta tierra al Salvador del mundo, porque se corrompió la simiente. Entonces Dios tiene que interrumpir el curso de la historia. ¿Cómo lo interrumpe Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para interrumpir la historia? Trajo un diluvio. ¿Por qué trajo el diluvio? En Génesis 6 da los detalles. Dice que la maldad del hombre, terrible. Y de hecho, si usted se lee detenidamente la Biblia, usted va a notar que dice el texto bíblico que a cuántos halló Dios justo en la tierra. ¿Solamente a quién? Noé solo. Noé solo. La familia fue por la gracia, pero Noé solo. Eso indica que si Dios no interrumpe, aún hasta Noé se pierde también. Entonces Dios lo que tiene que hacer es ya destruir al mundo, no hay más nada que hacer y se acabó esto. Pero Dios interrumpió. Note, lo que Dios ha provocado o lo que Dios hizo, no lo hizo también para decir, déjame raer a la raza humana que he creado. No, Dios le dio la oportunidad a la raza humana, ¿sí o no? Le dio la oportunidad a Caín, ¿sí o no? Claro, Dios da oportunidad para que tú reflexiones y cambies el giro que tú llevas, o dé un giro, ¿verdad? En la dirección a donde vas. Entonces Dios le dio la oportunidad, por eso mandó a construir el arca y le dijo a Noé, predica, dile al pueblo que vendrá un diluvio. Pero hay solución aquí. Todo el que quiera puede entrar al arca. Pero lamentablemente el relato bíblico dice que entraron ¿cuántos? ¿Y quiénes fueron esos 8? Muy bien, ahora yo le pregunto, ¿Noé y su familia eran de la simiente de la serpiente o de la simiente de la mujer? ¿Simiente de la mujer? Toda la simiente de la serpiente pereció en el diluvio. Toda la simiente de Caín pereció en el diluvio. Ninguno sobrevivió. Ahora salen del arca.
Cuando salen del arca, ¿está quién? Allí. Está Noé. Y Noé tiene allí, ¿a quién? 3 hijos. Déjame colocárselo los 3 aquí, para que usted pueda verlo de una forma directa. Tiene a Jafé, tiene a Cam y tiene a... Ahora note lo que hace el enemigo. El enemigo, recuerde, el pecado está como. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ese es el enemigo. El enemigo está en acecho. ¿Cuál es el que se desliza? ¿Cuál es el que se enojó con Dios? ¿Cuál es el que se enojó con el hermano y ya no quiere más nada con la iglesia? ¿Cuál es el que? Porque mire, esto está claro, el que no es conmigo, el que conmigo no recoge. Si tú rechazas a Dios, automáticamente está con quién. Aquí no hay vago. ¿Usted está haciendo algo para Dios o está haciendo algo para el otro? Entonces dice, mire, por ejemplo, veamos a Jafé. En la descendencia de Jafé, lo que es, por ejemplo, a Gomer y Mago, es de donde se cree que vienen los Persia. Cuando uno lee Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, hace mención de estas ciudades y las relaciona con Persia. También, por ejemplo, los Madai, de donde vienen los medos, Javán, de donde viene Grecia, Tiras, de donde viene Tiro, y Quitín, de donde se cree que vienen los romanos. Ahora yo le pregunto, ¿estas naciones fueron amigas del pueblo de Dios o enemigas del pueblo de Dios? Entonces note que nosotros tenemos un hombre de Dios, Noé, que tiene 3 hijos, pertenecen a la simiente de la mujer, pero a medida que van desarrollándose, ellos eligen su propia decisión, la toman en el camino al cual van a dirigirse. De modo que cuando uno ve, por ejemplo, a Can, estamos hablando, ¿verdad?, de héroes, le explico eso más adelante. Misraín, de donde vienen ¿quiénes? Los egipcios, y Canaán, de donde vienen los cananeos, que fue la tierra que más luego el pueblo de Israel fue a conquistar bajo la dirección de Dios. Entonces usted nota que de Cam y de Jafé vinieron naciones, o no vinieron naciones. Satanás estuvo acechando cuáles eran las vulnerables, para él utilizarla como instrumento, luego para entonces atacar a la simiente de la mujer. Esto es una guerra y comienza desde el principio. Entonces, de los descendientes de Sem, ¿a cuáles usted conoce de esos que están allí, de los descendientes de Sem? De esos que están allí en pantalla, Elam, Asur, Arfasá, Lu, Aram. ¿Usted conoce a esa gente? ¿Verdad que no? No, pero de esa gente déjeme tomar, ¿verdad?, a Sem y ponerlo de este lado. Porque de Sem vinieron gente que usted sí conoce. Ahora, ¿cómo se llama la película? La película de uno que parece un vaquero, pero él anda buscando el arca perdida. ¿Recuerdan eso? O el arca que se perdió y él anda buscando. ¿Cómo se llama? Así se llama la película, ¿verdad que sí? Y el autor de esa película, ¿cómo se llama? El protagonista. El protagonista principal de esa película, ¿cómo se llama? Harrison Ford, ¿verdad? Harrison Ford. Muy bien, y el malo, el que atacó a Harrison Ford, ¿cómo se llama? No recuerdo, ¿verdad? Y el camarógrafo que filmó la película. ¿Por qué usted no se recuerda de esos nombres? Porque no eran héroes, no eran protagónicos. Es decir, cuando usted ve estos nombres aquí, no son casualidades. De hecho, por ejemplo, Sem, Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Nada más tuvo a Isaac y a Ismael? No, léase Génesis 25. Tuvo más hijos e hijas. Pero ¿por qué se mencionan solamente Isaac e Ismael en este caso? Porque son 2 protagonistas de la historia de la redención. Y por eso en la película se resaltan los protagonistas y se obvian los papel, segundo papel, tercer papel, eso usted sabe. Entonces sería bueno, basado en esto, usted mismo contemplar y pensar, ¿qué papel tengo yo en la película? ¿Usted es un papel secundario, un papel? ¿O usted tiene un papel protagónico en la historia de la redención de este mundo? Usted sabe que San Mateo capítulo 22 dice una palabra muy interesante. Él dice, porque muchos son los llamados. Pueden venir 3 personas aquí de un prontito, 3 personas. Esto no está programado. 3 personas aquí, rapidito. Voy a hacer un ejemplo de algo. ¿Ustedes vienen o yo lo llamo? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo veo medio tímido. Muy bien, aquí tenemos a Eduardo, tenemos a 20 Andrea y 20 Jer.
Tenemos, vente tú también, no te apures, Adriel, vente. Muy bien, tenemos 4. Ok, tenemos 4, está bien. Mire, déjeme explicarle esto. El texto que dice, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, está dentro del contexto de la parábola de San Mateo capítulo 22. Y es donde el rey manda a venir a los convidados, es decir, a los invitados, a los que habían sido llamados para cumplir una misión en la tierra, pero habían rechazado. Ahora, Dios no los rechazó a ellos para que sean salvos, sino que ya no son los prominentes para cumplir la misión de la predicación del evangelio. Dios le dio esa misión a los demás. Entonces mire, muchos son los llamados. ¿Cuántos son los llamados? 4 son los llamados, pero a Dios le plació dentro del plan de redención llamar a Adriel y decirle, mira, tú tienes una misión. La misión tuya es hacer esto y aquello. El papel de él cambió del de ellos, ¿sí o no? Él tiene un papel protagónico porque Dios lo escogió para una misión especial. Pero ellos, quizás Dios lo escogió a uno. Dios, ahora no puedo, quizás después. Pues Dios también lo dejó tranquilo, ¿sí o no? Tranquilo. Dios no obliga a nadie a cumplir su misión. Dios le da la oportunidad. Y el Dios darnos la oportunidad de formar parte del plan de redención es un privilegio. Un privilegio poderoso. Así que pues, Él es escogido para una misión específica. Ellos fueron llamados. Ellos son los camarógrafos, los que están por allí en letra chiquita, que a nadie le interesa, solamente la letra grande cuando pasan, ¿verdad? Son las letras chiquitas. ¿Entendieron el concepto? ¿Lo entendieron bien? Amén. Muy bien, gracias. Esos modelos son especiales, lo llamamos ahora mismo, ¿verdad? En eso. Entonces en la Biblia usted va a tener solamente nombres de personas protagónicas, héroes y heroínas que desempeñaron un papel importante en la causa del Señor. Los demás usted no lo va a ver. Por ejemplo, Adán, dice la Biblia, y tuvo hijos e hijas, pero usted nada más conoce 3 de ellos. Usted conoce a Abel, a Caín y a Set. Mencióneme otro nombre de otros de los hijos de Adán. Pero si usted se lee Génesis, tuvo hijos e hijas, pero no eran importantes mencionar sus nombres protagónicos. Ahora lo interesante de esto es que mire esto, de Abraham salen 2 hijos. ¿Cómo se llaman ellos 2? Isaac e Ismael. Pero note que de Isaac salen 2 también. ¿Cuáles son esos 2? Le estoy ayudando en el quiz, se lo estoy subrayando para que cojan la respuesta correcta. ¿Cuáles son los 2 que salen de Isaac? ¿Y cuáles son los 2 que salen de Ismael? ¿Se pueden leer bien? ¿No se puede? Yo lo puedo leer bien, ¿cómo que no? Los ismaelitas y los madianitas, 2 naciones que salen de ellos. Entonces, mire esto, interesante es que todos estos que están aquí, mire, formaron parte de la simiente de la serpiente. Fueron naciones enemigas ¿de quién? Y ahora yo le pregunto, ¿por qué eran enemigas del pueblo de Dios? Según lo que dice Juan, 1 de Juan 3:12. ¿Por qué? Porque las obras de ellos, ¿cómo eran? Y las obras de los hijos de Dios eran ¿cómo? Y entonces, ¿cuál es la misión de los malos? Acabar, mis amados, matar a los buenos. Esa es la misión. Esa es la misión. La misión de Satanás es interrumpir el plan de Dios, no importa lo que hagan. Y Satanás va a usar a todo el que se le ponga a disposición. ¿Cuántos están en esa disposición? ¿Puedo ver las manos? Si usted levanta la mano, lo bautizamos de una vez, rápido. Bien. Así que era la misión directa del enemigo. Ahora, mire esto. No lo tengo aquí el texto. ¿Me ayudan a leer el Salmo 83, por favor? Salmo 83. Es un salmo pequeño, de hecho solamente me interesan los 1, 2, 3, 4, 5, 6, los primeros 6 o 7 versículos de ese salmo. ¿Quién lo tiene y se anima? Yo no puedo predicar solo, ustedes me ayudan. ¿Quién? Mi amado,
¿Usted lo tiene? Salmo 83. Muy bien, léalo. En voz alta para que la congregación completa le escuche. Muy bien, ¿te aborrecen quiénes? Dice. Tus enemigos te aborrecen. Siga, mi amado. Se confabularon. Se confabularon. Ok, ¿cuáles son las naciones que menciona allí? Siga leyendo. Mire cuál era la intención. Venid y destruyámoslo para que no sean, ¿qué cosa? Nación. Muy bien, siga, mi amado. O sea, vamos a destruirlo y que no exista más memoria del pueblo de Israel. Los que están en streaming quieren escuchar. Me le dan volumen al 9, porfa. Allá. Gracias. Muy bien, seguimos. ¿Cuál era el 9? El 5. Porque confabulan de corazón y una contra ti hechos alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab, Ismaelita, muy bien, Moab y los agarenos, Jebat, Amón y Amalek. Muy bien, gracias, mi amado. ¿Vieron todas las naciones que se unieron, se confabularon, se conjuraron por su Dios y dijeron: vamos a atacar al pueblo, vamos a matarlo, vamos a raer la memoria de Israel de la tierra para que nadie recuerde nada de ellos, vamos a eliminarlo? Esa era la intención. Entonces, mire, yo voy a tomar el primer encuentro que hubo de guerra entre esta nación y esta nación. Los amalecitas pertenecían a la simiente de quién? ¿Pertenecían a la simiente de quién? Serpiente, mis amados. A la simiente de la serpiente. E Israel es el pueblo de Dios. Amén. ¿Estamos claros? ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, mire, vamos a ponerlo de esta forma. En el libro de Éxodo, capítulo 17, hay una narración muy interesante porque presenta la guerra que hubo entre Amalek e Israel. Claro, uno dice la guerra que hubo entre Amalek e Israel. No hubo guerra entre Amalek e Israel. Amalek atacó a Israel. ¿Usted está captando lo que estoy diciendo? No hubo guerra entre Israel y Amalek. No, eso no hubo guerra así. Amalek acechó a Israel, esperó que cruzara y entonces mató la retaguardia, dice el texto bíblico. Ahora yo quiero leer parte de esta historia. Bueno, voy a leer solamente la parte en rojo, lo otro usted lo puede leer después más detenidamente. Pero dice el versículo 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. No, te dice el texto, ¿vino quién? Israel. Vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y usted dice, pero Dios mío, usted lee la narrativa completa, se puede leer el Éxodo completo y usted no va a encontrar en ningún momento donde Israel le hizo algo a esa gente. ¿Por qué Israel es atacado por ellos? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Y cuál es la misión de los amalecitas? Destruirlos. No es decir, dito, pero el amalecita. No estamos hablando de una nación, estamos hablando de una nación satánica que tiene una misión específica. Y la misión específica es destruir completamente al pueblo de Dios. ¿Estamos captando el punto? Amén. Dígalo para que los que estén en el streaming puedan entender que ustedes están entendiendo, pues si no, ellos lo dejan atrás. Amén. Muy bien, excelente. Entonces note el versículo, el último verso, el 13 específicamente y el 14, dice, cuando pasa todo esto, porque Jehová, les recuento, Moisés estuvo en la cima orando,
Aarón y Hur se unieron a Moisés y le dijeron: tú vas a estar intercediendo, nosotros intercedemos contigo para que el pueblo avance. Y Josué pudo ganar la batalla. Ahora, al final Dios le dice esto a Moisés, versos 13 y 14: y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto. ¿Para qué cosa? Dice el texto: para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo de la tierra. De debajo del cielo. ¿Hubo una promesa allí, sí o no? ¿Hubo una sentencia que se dictaminó allí, sí o no? Sí, entonces ya Dios le dio la misión a Israel. Entonces tenemos a Israel, ¿verdad? Peleando con Amalec. Mire qué fue lo que hizo Amalec en Deuteronomio capítulo 25. Vamos a leer ese texto. Deuteronomio capítulo 25, versos 17 y 19. Dice el texto: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Verso 18. De cómo te salió al encuentro en el camino. ¿Y qué cosa hizo? Dice el texto. Eso es agresivo, ¿sí o no? Desbarató la retaguardia. ¿Saben cuál es la retaguardia? Donde venían los enfermos, los niños, los ancianos, los que no podían valerse por sí solos. De modo que lo que hizo Amalec fue que se escondió. Por aquí va a pasar el pueblo, tranquilo, quédense tranquilos aquí, no se preocupen, vamos a esperar. Y esperó que todos los robustos, los fuertes, los que iban al frente para defender a los débiles, cruzaran. Y después que cruzaron, entonces fueron y atacaron a los que no se podían defender. Lo mataron sin compasión. El texto dice: arremataron, acrimillaron la retaguardia. Eso es terrible, ¿sí o no? Claro, pero a veces estos textos no los leemos a favor de Dios. Solamente leemos los textos cuando Dios dice: vete y mata y no deje ni a los niños. Ahí decimos: wow, pero qué Dios tan cruel, ¿eh? ¿Por qué Dios hace eso? Oye, ¿por qué usted no se ha preguntado por qué el diablo hace lo otro? ¿Sí o no? Ahora, mire lo que dice, volviendo a Éxodo capítulo 17. Mire, ya leímos por lo menos lo que dice el texto, lo narramos. Dios le dijo a Josué, en este caso Moisés le está diciendo a Josué: cuídate de hacer lo que Dios ya mencionó. Tienes que hacer desaparecer. En el momento que ya ustedes lleguen a la Canaán y estén establecidos, prepare el ejército. Pero tienen que desaparecer a Amalec de sobre la faz de la tierra. Amalec es un peligro para la propagación del pueblo. Es un peligro para el cumplimiento de la misión de la simiente. Es un peligro para que los planes de Dios se lleven a cabo. Y de hecho, no es que Dios no se acordó de Amalec, ni que no le dolió a Amalec. No, Dios siempre quiso salvar a Amalec. Y eso usted lo va a ver allí. Siempre quiso. Pero Amalec decidió. Yo le pregunto: ¿quién decide el destino nuestro? ¿Dios o yo? Es usted, mi amado. Soy yo. Dios no puede decidir eso por usted. Entonces mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 7 del libro de Éxodo. Y dijo Dios a Moisés: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra quién. Entonces ahí cambia la situación. Porque no solamente, note que la guerra fue allá en Refidim, pero Dios dice: la mano de Amalec no se levantó contra Israel. ¿Se levantó contra quién? Cuando dice que se levantó contra el trono de Dios, está diciendo: esto no es solamente una guerra humana, ¿sí o no? No, hay algo más allá. Entonces Jehová termina diciéndole en esa parte: Jehová tendrá guerra con Amalec de generación ¿en qué cosa? En generación. Está casada esa guerra. Estoy tomando solamente el ejemplo del primer conflicto del pueblo de Israel. El primer conflicto, no provocado por ellos, sino por el enemigo. De ahí en adelante suceden unas series de conflictos, pero todo tiene que ver con la guerra entre ¿quiénes? Entre las dos simientes.
Bien, entonces mire esto. Ya estamos terminando en la parte final. Quiero leerle esta cita de Patriarcas y Profetas. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Los israelitas no les habían perjudicado ni amenazado a los amalecitas. No había pasado nada de eso. Dice, en ninguna forma habían provocado el ataque. No le habían hecho nada, en lo absoluto. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir ¿a quién? Y era una manifestación de odio de ellos ¿hacia quién? Hacia Dios. Durante mucho tiempo los amalecitas habían sido pecadores arrogantes. Escuche bien esta descripción. Y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Qué bonito es el Señor. Independientemente de que eran malos, terribles, criminales, Dios, tranquilo, vamos a darle chance a ver si se arrepienten en el camino. ¿Dónde erradicó el problema de los amalecitas? ¿Dónde Dios dijo hasta aquí llegó la gracia para ellos? ¿Cuándo tomó Dios esa decisión? Siga leyendo conmigo el texto. Dice el versículo, el párrafo. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Haz todo lo que tú quieras, pero en el momento que tú toques un hijo de Dios, tus días están contados. Haz todo lo que tú quieras, pero en el momento que tú toques al pueblo de Dios, tus días están contados. Dios le dio larga a Sodoma y a Gomorra y mandó ángeles y todo allí. Y todo bien, hasta en el momento que el texto dice que trataron de agraviar lo que estaban dentro. Dios dijo, salgan mis hijos, que se le acabó la gracia. Hasta allí llegó. De modo que Dios no es que su misericordia se había agotado, no, la misericordia de Dios todavía aún a los amalecitas lo cubría. Pero los amalecitas sellaron su sentencia. Al no solamente rechazar a Dios, sino atacar a Dios de una forma directa. Atacar al pueblo de Dios es equivalente a atacar ¿a quién? Muy bien, pero recuerde, Moisés le dijo, Deuteronomio 25 y Éxodo 17, Moisés le dijo a Josué. Ahora, ¿por qué Moisés le está diciendo? Dios le dice a Moisés que le diga a Josué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya Moisés, de hecho en el 25 ya Moisés se está despidiendo, en Deuteronomio 25. Moisés no va a entrar a la Canaán terrenal. Quien va a seguir el liderazgo del pueblo es Josué. Y Josué tiene que escribir todas las instrucciones en un libro para que no se lo olvide. Cuídate de seguir las directrices del cielo, es lo que Dios le está diciendo de forma directa. Entonces, ahora viene un momento interesante, ¿verdad? Y es cuando el pueblo se establece, están allí establecidos, luego el pueblo ve que las naciones paganas, vecinas, tienen un líder principal que los dirija y todo, y ellos claman por un rey. ¿Recuerdan cuál fue el rey que clamaron? ¿Cuál fue el rey, el primer rey de Israel? ¿Recuerdan ese? ¿Cómo se llama? Muy bien, Saúl. Entonces estas son las instrucciones. Dios le dice a Samuel, que es el profeta que va a ungir. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, preste atención a esto. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que halles en el camino, todo lo que tiene, y no te apiades de quiénes, de nadie, ¿verdad? Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. ¿Cuáles son esos? Los recién nacidos, ¿verdad? Vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Una declaración fuerte esa, ¿sí o no? Pero esa es una nación que tiene una misión. ¿Y cuál es la misión de la nación? Destruir al pueblo de Dios. Entonces tú tienes dos opciones. O tú te unes a mí, o tú te estás tranquilo
Y si te pone en contra, entonces yo me voy contigo. ¿Captan el punto? Tú te unes a mí en la guerra. Si no te unes a mí, automáticamente estás con el otro. Pero está bien, tranquilo, yo te dejo tranquilo. Pero en el momento que tú te identifiques de una forma directa y empieces a atacarnos a nosotros, entonces tú nos estás declarando la guerra de forma directa a Dios y al pueblo de forma general. Y entonces Dios le da las instrucciones a Saúl. Eso es lo que tú vas a hacer. Saúl cumplió la misión. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó lo mejor. Mire, escuche esto de forma general. Y los facebookeros que están por ahí viéndonos también. Cuando Dios te da la oportunidad de tú formar parte como líder de la obra de Dios, escuche bien lo que dije, de la obra de, no la obra tuya. Tú no estás llamado a cumplir ni tu capricho, ni tu propósito, ni tu juicio, ni lo que a ti te venga en la mente. ¿Ok? No, tú estás allí para cumplir la obra de, no buscar tus propios beneficios, ni nada de eso. Ahora, si tú eres dueño de una compañía por allá, tú con eso puedes hacer lo que tú quieras. Eso no le pertenece a Dios, tú darás cuenta en el camino. Pero cuando tiene que ver con las cosas del Señor, tú debes cuidarte de cumplir, ¿qué cosa? La misión de Dios en lo que Dios te ha puesto en tus hombros. Cuando tú no cumples esa misión, Dios te rechaza. No para que te pierdas. Sino, mira, yo te di la oportunidad de que tú estés aquí, pero aquí tú viniste con tu agenda a cumplir tu capricho y todas tus cosas. Mira, tú no me funcionas para la misión. Te quitamos, te eliminamos de allí. Pero no es que te perdiste, sino que tú no funcionas más para eso. Ya depende de mí cuál va a ser la decisión que yo voy a tomar con lo que Dios hizo conmigo. Si yo, a pesar de que ya no soy, sigo siendo fiel a Dios, sigo cumpliendo la misión de Dios, o si cambio mi descendencia, si cambio mi misión o mi simiente. Entonces aquí pasó esto. Dios, mire, ahora vamos a eliminar a Israel y a Amalek, porque ahora ¿quiénes representan? ¿Quiénes son los representativos? Ya no son Israel y Amalek, ahora es ¿quién? Saúl y Amalek. Saúl es el primer rey de Israel. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces ponemos a Saúl y a Amalek allá, pero Saúl no cumplió la misión y viene Samuel a reclamarle y le dice esto. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, usted puede leerse la historia completa en 1 Samuel capítulo 15 de lo que hizo el rey y todo eso. Estoy solamente resaltando los detalles para ahorrar tiempo. Dice, aunque eras pequeño, ¿qué quiere decir eso? No era nadie, mi amada. La mejor traducción es esa. Usted no era nadie, mi hermano. Usted no era nadie. Y Dios te ungió, dice el texto bíblico. En tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿No te sacó Dios de donde tú estabas y te colocó en un lugar prominente? Tú no eras nadie, te está diciendo, tú no eras nadie, pero te creíste la gran cosa y llegaste a creer que tú podías decidir por Dios. Y entonces dice el texto diciendo, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho qué? Vamos a subrayar esa parte porque aparentemente el no cumplir la voluntad de Dios es hacer lo malo. Eso es lo que dice aquí. ¿Por qué te viraste en el botín y en vez de cumplir la misión de Dios hiciste lo malo? ¿Qué fue lo malo? Perdonó la vida de Amalek y perdonó las mejores cosas. Eso fue lo malo. Y eso lo describe Samuel como algo malo que no debió hacer. Entonces mire lo que dice el verso 23 del mismo capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas, ¿qué cosa? Más rey. Recuerde, para que no seas más, no para que te pierdas. No es que tú no tienes oportunidad de salvación, no es que no me funcione en el plan de redención. Para lo que yo te quería, tú no me funcionas. Pero no es para que te pierdas.
Entonces Dios lo sustituyó. ¿Por quién sustituyó? ¿Por quién? Muy bien, entonces ahora vamos a poner a David aquí arriba. Pero antes de poner a David, entonces, ¿quién sigue la línea de Amalek? ¿Quién sigue la simiente de Amalek? Se va a sorprender. Vamos a ponerlo aquí arriba. ¿Quiénes son los que están allí? Ahora, ¿por qué Saúl ahora sigue la línea de la descendencia de Amalek, que viene siendo la simiente de la serpiente? ¿Por qué? Mira el texto bíblico. El texto bíblico dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen ¿a quién? A David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escondete allí. ¿Por qué Saúl quería matar a David? No me cambie lo que pusimos de base. ¿Por qué Saúl quería matar a David? Porque las obras de David eran buenas, justas, y la de Saúl malas. Y si son malas, se está identificando de una vez. Entonces ahora la línea de la serpiente la lleva Saúl hacia adelante. Interesante eso. Ahora Saúl quiere matar. Oye, tú no cumpliste la misión de Dios para matar al que debiste matar, y ahora quiere matar al que es el siervo de Dios, que va a cumplir la misión. Entonces por eso, si tú no eres conmigo, ¿es qué cosa? Contra mí. Te identificaste en el camino. Entonces ahora Saúl es el que está allí como representante de la simiente. Óigame, un hijo de Dios, un rey de la nación, ahora es un príncipe del enemigo para cumplir la misión del enemigo en esta tierra. Usted está notando que lo que está pasando en el Antiguo Testamento es una guerra entre las dos simientes. Y yo solamente le traje un resumen hoy, pero usted puede leer el Antiguo Testamento en esa lupa, con esa lupa, y usted va a entender muchas cosas de las que suceden. Porque Dios está preservando la simiente, porque quiere, en el siguiente tema van a ver eso, quiere que llegue uno a esta tierra que va a traer salvación a toda la humanidad. Y si no actúa así, entonces no se puede cumplir. Ahora, para terminar, voy a cerrar esta parte ya. Quiero que me lean 1 Samuel capítulo 9, verso 1 y 2. Y me subrayan dos palabras allí. 1 Samuel capítulo 9, verso 1 y 2. No lo tengo aquí, por eso no lo puse allí en la pantalla. 1 Samuel capítulo 9, verso 1 y 2. ¿Quién lo lee? Doctora, le paso el micrófono para que la escuchen allá. El número 10. 1 Samuel 9. 1 Samuel capítulo 9, verso 1 y 2. Escuchen bien. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Pausa. Había un varón de Benjamín. Muy bien. Sigamos. El cual se llamaba Cis. Muy bien. Hijo de Abiel. Muy bien. Hijo de Seror. Muy bien. Hijo de Becorat. Muy bien. Hijo de Afía. Muy bien. Hijo de una benjamita. Muy bien. Seguimos. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Oh, muy bien. Cis era ¿de qué tribu? Benjamín. Muy bien. Y Saúl era hijo de Cis. Muy bien, seguimos. Joven y hermoso. Entre los judíos de Israel no había otro más hermoso que él. Muy bien. Pausa. Está bien. Gracias, doctora. Saúl era hijo de Cis. Y Cis era de la tribu de... ¿La tribu de Benjamín era simiente de la serpiente o era simiente de la mujer? Simiente de la mujer. Pero ahora Saúl cambia el giro. Saúl, al hacerse simiente de la serpiente, cambia la línea de descendencia. Ahora se espera que los que vienen como descendencia de Saúl sean simiente de ¿quién? De la serpiente. Se espera eso, ¿sí o no? Ahora, solamente le voy a dar la introducción. Luego en el próximo tema hablamos en detalle de eso. Pero usted recuerda, por ejemplo, si usted lee 1 Samuel capítulo 24, tan prontamente le menciona esa expresión, porque uno dice, ¿cómo sigue eso en el Nuevo Testamento? Tan prontamente le menciona la expresión, usted va a entender lo que le quiero decir. En 1 Samuel capítulo 24, verso 9 en adelante, Saúl se monta en su caballo y va corriendo. David le sigue y le llama y le dice, Señor rey, ¿por qué me persigues?
¿Por qué te llevas de los demás creyendo que yo deseo mal para ti? ¿Se le hace eco esa palabra? Señor rey, ¿por qué te llevas de los demás? ¿Por qué me persigues? ¿Le hace eco eso? Mire esto, en el Nuevo Testamento tenemos 2 personajes. ¿Cuáles son esos 2 personajes? Jesús es de la simiente ¿de quién? Y Saulo. Usted dice, pero ¿por qué Saulo persigue a los cristianos? Usted lee la narración y usted va a decir, Saulo vino y fue ante los sacerdotes, denme carta que lo voy a matar a todos y voy a traer aquí a cuanto pueda, a cuanto, ¿verdad?, puedan entrar en la carreta o en lo que sea que él utilizara en aquel entonces. Pero voy a matar a los cristianos. Se cercioraba de que estaban muertos y bien muertos, ¿sí o no? Estuvo allí en la muerte de Esteban, Esteban lo vio, hablamos de eso en otro tema, pero note que, de hecho, el nombre Saúl, en latín es Saulo. Lea Filipenses capítulo 3, versos 4 y 5. Filipenses capítulo 3, versos 4 y 5. Tampoco lo tengo aquí ese texto, pero vamos a leerlo, ese texto. Mientras usted busca ese texto, déjeme leerle este que sí puse aquí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿qué cosa? ¿Por qué me persigues? David le dice, Señor rey, Señor, pero ¿por qué? Dime, ¿qué te hice? Es decir, en el Antiguo Testamento está Saúl y David, en el Nuevo Testamento está el hijo de David con el descendiente de Saúl, están allí, la misma escena, el mismo plan. Y usted pregunta, ¿por qué Saulo perseguía a los discípulos? Porque las obras y las de él, Filipenses capítulo 3, versos 4 y 5, ¿cómo dice el texto? ¿Quién lo tiene? Donde esté el micrófono, creo que hay un micrófono por aquí, otro por aquí. Lee ese texto, ya con eso terminamos. ¿Cómo dice el texto? Allá, que lo lea la doctora. Filipenses, capítulo 3, versos 4 y 5. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pausa. Pablo está haciendo una apologética. Está diciendo, ustedes se la dan mucho y creen muchas cosas, pero yo tengo de qué gloriarme. Si ustedes se van a gloriar, yo tengo cosas de más para gloriarme. Y eso es lo que él va a presentar, su tesis de por qué él puede gloriarse más que los demás. Ajá. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Pausa. Si dice circuncidado al 8º día, ¿qué está diciendo con eso? Que era judío. Muy bien, muy bien. De la tribu de Benjamín. ¿De la tribu de qué tribu era Saúl? Cambió el giro, la línea de la simiente Saúl con lo que hizo, ¿sí o no? Sí, entonces ahora Saulo, que viene de la misma tribu, que lleva el nombre en latín de el Saúl del Antiguo Testamento, sigue la misma función. Es como, gracias doctora, es como decir, déjame ver cuánto yo tengo aquí de mi simiente, o que tengo a fulano, ya esto están resbalados todos. ¿A quién voy a usar? Vamos a usar a fulano. ¡Pah! Como presionar un botoncito y activarlo. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es que tengo que matar. ¿A quiénes son? A esto. Es como algo. Los talibanes que destruyeron, me están viendo cuando las Torres Gemelas cayeron, ¿recuerda eso? Eran personas normales, eran personas que se unieron a la comunidad, trabajaban, tenían amistades, tenían una vida normal, pero tenían una misión. Y la misión es, esas se van a caer. Toda la misión de la serpiente, de la simiente de la serpiente, es destruir al pueblo de Dios. Esa es su misión. Dios aún a ellos les extiende la misericordia
para que cambien. En el proceso de Saulo, Dios está diciendo que aún la simiente de la serpiente puede ser revertida. Porque aunque Saulo era simiente, perseguidor de la iglesia cristiana, Dios le hizo el llamado, captó el llamado, enfocó su misión y dijo, no, yo no soy de aquel bando, era que estaba confundido. Aquel me está abusando, yo soy tuyo, Señor, porque estaba medio confundido en esto. Es que tantas cosas por aquí, por allá, yo no sé a quién servir. No, es a mí, tú me estás persiguiendo a mí. Y Pablo dijo, no, Señor, pues contigo estoy. Y desde ahí en adelante, Saulo ya no era más Saulo, sino como Pablo. Eso indica, de forma general, que Dios puede revertir tu condición. No importa lo que sea, no importa lo que hayas hecho. Y Dios está para protegerte mientras tú estés cumpliendo su misión. Dios está para bendecirte, Dios está para fortalecerte y darte las herramientas necesarias para que tú puedas salir victorioso. Con esta foto terminamos. Esa foto representa a la iglesia, es la mujer de Apocalipsis, ¿qué? ¿Recuerdan? De Apocalipsis, tan tímido. Apocalipsis 12. La mujer dice, o presentada allí, la narración de Apocalipsis 12, es que la mujer está vestida de blanca, con una corona, ¿con cuántas estrellas? Con 2 estrellas. Con esto le dejo en mente. La corona que tiene la mujer, en Apocalipsis hay 2 términos para corona. Hay un término que es diadema y el otro es estéfano. La diadema son coronas de autoridad. Son de gente que ejercen autoridad. Como los reyes y así, son autoridad, ejercen poder, autoridad. Pero las estéfanos son coronas de victoria. Son coronas de que llegaron a alcanzar algo. Lograron algo. Entonces, si yo le preguntara, solamente para irlo analizando para el próximo tema, ¿a quién representa esta mujer? Porque en la profecía la mujer representa una iglesia. ¿Pero a qué iglesia representa? ¿A la iglesia del Antiguo Testamento o a la iglesia del Nuevo Testamento? Si yo digo, no, pastor, la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, ese es el versículo 1. Ese es el versículo 1. En el versículo 2 menciona a la mujer que está como. Y quien forma la iglesia apostólica todavía no ha nacido. De modo que por lo menos la primera fase de esta mujer no puede representar a la iglesia apostólica. Y la corona que tiene es una corona de victoria, de que ya venció. Entonces, ¿a quién representa? ¿A qué iglesia representa? Lo van a ver en el próximo tema, representa a la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué tiene la corona? Mis amados, porque el diablo, a pesar de que quiso destruir al pueblo de Dios, a pesar de que quiso destruir a los siervos de Dios, a pesar de que quiso destruir a la simiente, prevaleció, salió victoriosa y ya está preparada para dar a luz o el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien traerá la salvación a toda la humanidad. ¿Los planes de Dios se cumplen? Amén. Yo deseo y decido fielmente permanecer fiel con la simiente de la mujer, porque al final ahí hay victoria. Y si por alguna razón tú todavía estás medio indeciso a qué simiente tú perteneces, evalúas bien 1 de Juan capítulo 3 verso 12. Si las obras son como buenas y justas, o si las obras son malas. Porque si son malas, Rabizum está a la puerta. El pecado está ¿cómo? Esperando que tú te determines. Y en el momento que te determinaste, te agarró, te dominó, se enseñoreó sobre ti y te gobernó. Pero gracias al Señor, que todos los que están aquí en esta hora y los que están con nosotros a través de los medios de comunicación pertenecen a la simiente de la mujer. Amén. Que así sea. ¿Quiere colocarte en pie para tener una oración especial contigo y decirle al Señor que nosotros, no importa lo que pase, seguimos siendo de la simiente de la mujer, que es la simiente que llegará al cielo? Oramos.
Padre bondadoso, Padre querido, gracias infinitas te damos, Señor, porque a pesar de que a veces cuando leemos tu palabra hay tantas confusiones en nuestra mente porque no entendemos por qué suceden tantas cosas. No entendemos por qué, Señor, tú actuaste de forma que a veces sentimos que son inhumanas. Pero sabemos que detrás de todo eso hay un plan. Sabemos, Señor, que tu misericordia va primero que la justicia. Y que, Señor, tú deseas en todos nosotros la salvación en tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos a reflexionar, Señor, y ayúdanos a tomar nuestra decisión seria. ¿En qué bando estamos nosotros hoy? ¿A qué simiente pertenecemos nosotros hoy? Bendícenos, guíanos y fortalécenos siempre. Y ayúdanos a permanecer firmes aunque se desplomen los cielos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.